Muy buenos días, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos. Les saludamos aquí desde la Ciudad de México, mi esposa y un servidor, y nos acompañan de la ciudad de Veracruz, del puerto hermoso de Veracruz, Gerardo y Yevir, y el día de hoy vamos a considerar este tema tan pues delicado, tan con la familia, o sea, ¿quién manda en la casa, no? Entonces, vamos a iniciar con una oración. Padre Celestial, te damos infinitamente gracias, Señor, porque tú, Señor, nos tienes nuevamente, Padre, otro día más, Señor, con vida. Gracias, Señor, porque lo único que queremos, Señor, es que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, porque nos das el privilegio, Padre, de poder tomar, Señor, este curso, Señor, y poder ser mejores padres, Señor, para que tu reino se establezca en nuestras vidas, en nuestros hijos, y que se expanda, Padre, porque son las siguientes generaciones que siguen, Padre, después de nosotros. Yo te pido que nos enseñes, Padre. Enséñanos a ser padres. Enséñanos, Padre, a llevar tu gloria, Padre, como tú quieres, Señor, que la llevemos. Te pido que abras nuestros ojos, Padre, como siempre, Padre. Te pido que abras nuestro entendimiento, Señor. Te pido que seas tú obrando en nuestros corazones, Padre, para que tu palabra no llegue vacía, Padre, sino que sea de fruto, Padre, y que lleve fruto a 100 por 1, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, vamos a iniciar. Probablemente una de las cuestiones más controvertidas hoy respecto al ser padre es la del liderazgo de la familia, o en palabras sencillas, quién debe gobernar la casa. Nosotros hemos dado este curso de paternidad desde hace unos 25 años dentro de los reclusorios, y siempre cuando lo hemos hecho en una cárcel y en otra, hacemos unas 3 o 4 preguntas previas para poder tener un consenso, para poder direccionar y poder entender qué tan crítico, qué tan grave o qué tan acertada está la percepción o está la familia, en este caso la paternidad. Pues ya tendrá unos 15 años que ya no lo hemos hecho, porque siempre las respuestas eran las mismas, en un reclusorio y otro, diferentes edades, diferentes trasfondos, y pareciera que es como que un patrón en México. Una de las preguntas era ¿quién mandaba en tu casa? Y el 99% de los internos contestaron mi mamá. Mamá mandaba en la casa. Si de pronto bajara un extraterrestre a cualquier hogar y pues le preguntara a un niño quién es el jefe de esta casa, con quién hablo, pues quiero hablar con el que manda en esta casa, pues dirían mi mamá, porque desafortunadamente en México y en Latinoamérica se vive un matriarcado. Lo único que el matriarcado trae como resultado es el machismo. Hombres frustrados, hombres amargados, que como saben que no tienen el mando ni la dirección de la casa, entonces lo único que pueden hacer es recurrir a la violencia. Entonces, es muy importante entender esto, porque posiblemente usted que escucha diga, entonces es el papá el que debe mandar, es el hombre el que debe mandar, y cuando iniciamos este curso, siempre les hemos dicho, tampoco.
Entonces, ¿quién debe mandar? Alguien debe mandar, alguien debe tener las riendas en el hogar. Muchos, por el machismo, y en Latinoamérica principalmente, se malentienden los versículos de la Biblia en donde habla de que el hombre es la cabeza. No dice que es el capataz, no dice que es el jefe o que es el patrón, dice que es la cabeza, y eso se entiende de una manera muy diferente desde una mentalidad oriental o desde una mentalidad de donde viene la Biblia, una mentalidad hebrea, incluso una mentalidad en Asia. Es algo totalmente diferente ser cabeza a ser jefe. Entonces es muy importante, es muy interesante, ponga mucha atención, no se distraiga, que vamos a hacer uno de los más grandes descubrimientos el día de hoy, que va a cambiar radicalmente cómo son las cosas en el hogar. Entonces, es decir, ¿quién ha de mandar? La mayoría de las familias dan al asunto muy poca atención. Simplemente siguen sus impulsos o responsabilidad a la influencia circundante inmediata más fuerte. Pero cada familia practica alguna forma de gobierno en la vida diaria. Este asunto divide lo mismo a los expertos que a los padres e influencia casi toda faceta de la relación entre padres e hijos. Determina los métodos de disciplina. Las actitudes es cuando a las actitudes en cuanto a la comunicación, nuestro enfoque respecto a la autoestima del hijo y muchas otras cosas. Como lo vamos a ver, y lamentablemente este es, yo creo que el tema más importante, porque de ahí depende todo, hasta el carácter como uno, como los hijos crezcan. Si uno no tiene consciente de quién es el que manda, de quién es el que debe de gobernar. Yo recuerdo, cuando yo era niña, yo iba con mi mamá y yo le decía, mamá, ¿me dejas ir a una fiesta con unas amigas? Y ella, no me van a ir, y ya cállense, y no van a ir, ¿no? Y adivinen qué hacía yo. Iba con mi papá, ¿no? Iba muy linda, ¿no? Y papito lindo, y te quiero, y ay, eres bien lindo. Oye, ¿me dejas ir a la fiesta? ¿Sí? Ya estaba listo. Ya él había decidido que era así. Pero cuando mi papá nos decía no, y era todo lo contrario, iba con mi mamá, ándale mamita, déjame ir, ¿no? Y ella decía, sí. Ni uno ni el otro se ponían de acuerdo. Qué impresionante darnos cuenta que es tan importante este tema, que ponerse de acuerdo los dos en tomar las mejores decisiones para con ellos es increíble. Miren, lo he notado, que lamentablemente nuestras creencias, ¿no? Porque yo fui educado de esta manera, porque yo me clavé con Dios, mis hijos se tienen que clavar con Dios, porque yo estoy en la iglesia, ellos tienen que ser líderes de iglesia, porque yo estoy aquí, ellos tienen que ser, ¿no? ¡Wow! Sería algo magnífico, porque ¿quién no quiere los hijos que se entreguen totalmente a Dios? Pero no quiere decir que ellos no se están entregando. Analicemos las cosas, y a veces pensamos conforme a lo que yo crecí, mis costumbres, mis hábitos, mi carácter, ¿no? Y pensamos que de esta manera van a ser educados mis hijos, ¿no? He visto muchos casos. Es que ella fue una chica muy desorientada, muy abandonada por la mamá o el papá. Entonces nacen los hijos y ella también, ay, pobrecito, ¿no?
no le doy o no les doy porque pobrecito, ¿no? Miren, no es el hecho de darles una golpiza, porque no es correcto, no es el hecho de no darles una corrección, no. Lo importante de aquí, y esto es lo que vamos a ver principalmente, es que cómo debemos de ponernos de acuerdo y el mando, quién es el que lo tiene, porque esto causa mucho daño. A mí me causó mucho daño, porque yo sabía que era más dócil mi papá que mi mamá. Yo lo sabía. Entonces, primero iba con mi mamá, sabía que me iba a decir que no, para que mi papá me dijera que sí. Y ya en la fiesta estaba lista, porque él había dicho, y ya no había nada que pues mi mamá ya dijera, ¿no? Entonces, lamentablemente, nosotros educamos por nuestras costumbres, ¿no? Si uno se casa, o por ejemplo, con un extranjero, ¿no? Se ha visto y se ha dado mucho de que ella tiene que a tales horas tiene que comer a esto y el otro, o sea, y él no, él es más pacífico, él es más de cosas de comer, de comida chatarra, de todo. Todo esto son los papeles, lo más importante de nosotros cómo educar a nuestros hijos. Uno dice, pero ¿por qué esto? Porque este es el tema. Estos son los casos, este es lo más natural, que es lo que trae conflictos a nuestras vidas. Y ¿saben qué? Lo más impresionante, que si uno no pone orden, no hay ningún problema, pareciera. Y los hijos están ordenados, ¿no? Los hijos están en la iglesia, los hijos están sujetos. Pero ¿qué pasa cuando crecen? Ahí ya no vas a poder, ahí ya no lo vas a hacer, y ahí es cuando verdaderamente se ve este tema, principalmente el que uno al otro se pongan de acuerdo y nos pongamos de acuerdo, porque el carácter, los hábitos, las costumbres, como nosotros, nuestras creencias, como nosotros fuimos educados, tenemos que llevarlo a un lado y saber cuál es el modelo, cuál es el mando, cuál es la dirección que la familia tiene que llevar. Gerardo. Bueno, como dice el estilo del gobierno No se oye. autoritario, ¿sí se escucha? Bueno, ¿sí se escucha? Ah, ok. El estilo del gobierno autoritario. El estilo del gobierno autoritario. Sí, ya. Número uno dice, hace énfasis sobre fuerza, ¿Sí? castigos y presión. Es que como que rebota el ruido. Sí. Ok. Dice, hace énfasis sobre fuerza, castigos y presión. Yo sé que como padres, e incluso hablo de los míos, querían lo mejor para nuestra vida como hijos. Considero que tuve unos padres buenos. Sin embargo, la manera en que fueron ellos educados y en la que fueron formados fue totalmente diferente a como Cristo ordena, a la manera que Dios quiere o de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, yo sabía que ellos, me di cuenta después que mis padres, en este caso, querían lo mejor para sus hijos, pero era a base de un gobierno autoritario. En este caso, era todo lo contrario a lo que nos comentaba Alberto del matriarcado, sino que en mi casa el que gobernaba era mi papá. Él decidía y se pasaba de machista porque él decidía lo que se comía, lo que se gastaba. Él decidía total y absolutamente lo que se tenía que hacer y cómo se educaban los hijos. En mi caso, nunca escuché, o más bien nunca, mi papá nunca nos dio la oportunidad de hablar con él, el que le dieras una justificación por algo, o que le pudieras explicar. O que le pudieras explicar
acerca de un tema, de un asunto o de un problema que pudiste haber tenido en la escuela o en otro lugar, ¿no? Porque siempre era algo en lo que uno estaba fallando, ¿no? Por ejemplo, si tú decías, es que la maestra me puso esto porque un niño me distrajo o saqué esta mala calificación, entonces él no te escuchaba, él no investigaba ni nada, simplemente te corregía de una manera tremenda, ¿no? Entonces, todo esto uno durante toda su vida va creciendo uno y piensa que esta es la manera en que debes de llevar una familia. E incluso yo me acuerdo que de niño yo jugaba que era el esposo con mis hermanas y mis hermanos, y entonces que yo me quitaba el cinto y que yo debería de corregirlos a ellos, y mis hermanos hacían que lloraban y que yo les pegaba y que yo regañaba a la mamá y que yo le gritaba, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos dice en Colosenses 3:21 que no debemos de exasperar a nuestros hijos para que no se desalienten. En otras palabras, no los debemos hacer enojar, porque todo ese enojo, esa amargura, esa frustración, yo la fui cargando durante mucho tiempo, porque crecí sin poder tener una toma de decisión o una libertad de elección, ni siquiera con lo que yo podía ganar en mi trabajo, ¿no? Porque desde muy joven o desde muy pequeño empecé a trabajar y ni siquiera yo decidía sobre el dinero, sino que yo tenía que llegar, darle el dinero a mi papá y él decidía cuánto me tenía que dar a mí. Cuando él decidía, yo me podía comprar un pantalón, cuando yo decidía, yo me podía comprar una camisa. Cuando él decidía. Cuando él decidía. Entonces, realmente yo no podía tomar ese tipo de decisiones, pero yo por el instinto propio sabía pues que algo no estaba funcionando bien. Entonces crecí con todo esto y ya mayor, a los 17 años que me salí de la casa, pues de pronto me veo en un buen trabajo, que gané bastante dinero y la verdad no sabía qué hacer con ese dinero. No sabía, no podía ni siquiera irme a comer a algún lugar porque mi conciencia me acusaba que no estaba haciendo las cosas correctamente porque no estaba pidiendo la influencia de mi papá. Entonces, una falta de iniciativa tremenda, una falta de carácter tremenda porque así crecí, en la que si no me ordenaban algo no lo tenía que hacer. En la casa, pues, siempre era el que ordenaba el papá y jamás en la vida, pues, supe lo que era, a ver, hijo, quiero platicar contigo, quiero que me expliques esto, por qué sucedió, cuáles fueron los motivos, qué hiciste, ¿no? Sino que no, nunca había ese trato, esa comunicación, sino que a nosotros nos decían que nos teníamos que educar a golpes. Era la manera de poder formar unos hijos buenos, trabajadores, a base de trabajo, trabajo y más trabajo. Que nos deberíamos de sentir orgullosos con nuestros padres cuando nos exigieran trabajo, trabajo y más trabajo duro. Entonces, yo les comentaba en la otra ocasión, mi papá decía la hora en que nos teníamos que levantar, la hora en que nos teníamos que dormir, y bueno, todo eso estuvo mal porque en muchos de mis hermanos hicieron todo lo contrario con sus hijos. Pero bueno, ese es otro tema que viene más adelante y otro punto. Lo que sí te puedo decir es que en mí provocó esa frustración, ese enojo que cargué durante mucho tiempo de mi vida, esa falta de iniciativa para poder desenvolverme durante mucho tiempo. Gracias a Dios que en Cristo Jesús pude ver esa libertad.
Bueno, el punto 2, que es del estilo de gobierno autoritario, dice, controlan y fuerzan al hijo a ser de cierto modo. Un representante extremo de este enfoque de apellido Lovett dice lo siguiente, que obviamente es erróneo, ¿eh? Dice, tomad una nuez, ahora tomad un cascanueces. Poned la nuez entre los dos brazos del cascanueces y apretad. Obviamente el cascanueces pues es el que quiebra la nuez. Y dice que lo aprietes y después, crack. Esta es la manera de resolver la rebelión del adolescente. Ponerla en el cascanueces y apretar. Claro que no es esa la solución. Va a ceder. De esto no cabe la menor duda. ¿No veis la cáscara que salta a pedazos bajo la presión de los brazos? Bueno, esto es lo que ocurre con el chico o la chica cuando se sigue el plan trazado en este libro. Vas a tronarlos, vas a hacerlos pedazos. Vas a hacer pedazos no solo lo externo, porque a veces lo externo, las heridas externas, pueden sanar más rápido. Como son más visibles, son más atendidas, y puede que sane más rápido, pero vamos a lastimar su alma, vamos a lastimar su corazón, vamos a lastimar su mente. Y eso no lo podemos ver. Así es que esas heridas internas, cuando tú tienes una herida interna, es como más peligrosa, para los médicos lo comentan, porque no puedes ver la magnitud, no puedes ver cómo va cerrando, solamente haciendo ultrasonidos y estudios complejos, pero no es visible tan fácil. Y pues incluso hasta cuando tenemos un bebé, ¿no? Y que es cesárea y todo, y te dice, no, pues que espérese tantos años, creo que 3 años mínimo, para que puedan cerrar todas las capas de su piel, porque es muy profundo, eso va hasta adentro, ¿no? Abren capas y capas y capas para poder dar a luz al bebé, sacarlo. Y así pasa también con nosotros, cuando nos hieren o cuando nosotros herimos, lastimamos tan profundo que no podemos verlo, no podemos darnos cuenta ni siquiera de que hubo una herida. Y pues como comenta mi esposo, ¿verdad? Que todo esto pues lo marcó, ¿verdad? A mí no, o sea, no fue algo así. A mí sí me daban elección, a mí sí me daban ese beneficio de qué quieres, cómo lo quieres. Los primeros 4 años nació mi hermano y adiós. Ya no se podía tanto, ¿verdad? Y ya después la economía ya no fue tan buena, entonces pues adiós todo, porque ahora pues hay que salir adelante y apoyar en la casa, con la economía y con todo lo que se tenía que hacer, porque hay que trabajar papá, mamá y la hermana mayor. Entonces, pues esto sé que me formó, sé que forjó en mí una persona de trabajo, de responsabilidades, que por lo mismo me pude casar joven, a una edad en la que muchos dicen, no, estás muy inmadura, pero pues empecé a madurar desde los 12 años muy, muy como a fuerza, y pues yo sé que Dios estaba preparando todo eso para que yo pudiera hacer lo que Él tenía planeado para mí más adelante. Pero no fue este mi caso. Pero sí podemos ver que cuando nosotros apretamos queriendo controlar la situación, queriendo controlar la indisciplina y ponerla bajo una autoridad, no es autoridad, sino es autoritarismo, y esto lastima. Así es que, pues tampoco esta es una solución. Siguiente paso. Entonces, estamos viendo uno de los dos estilos. Son dos estilos básicamente los que predominan en el gobierno de cada familia, y ambos
destruyen a los hijos. El gobierno autoritario es aquel que, como acabamos de ver, es a golpes, ¿no? Los que siguen este modelo hacen uso abundante del castigo físico, llegan a veces hasta enviar al hospital a sus hijos, y esto ha producido lo que en Estados Unidos ya desde hace años se hizo y ya empieza a hacerse aquí en México y en Latinoamérica, que ya se ha vuelto una ley en Estados Unidos. Desde el kinder a los niños los instruyen para que si el papá les pone una mano encima o la mamá, que marquen al 911. Y es un delito que se castiga con cárcel en Estados Unidos. Incluso les pueden llegar a quitar a los hijos si hay alguna denuncia de algún vecino o del propio hijo, de que ya hay evidencia, obvio, de que les ha dado una nalgada o de que les ha agredido físicamente. Este es un extremo terrible. Muchos de nuestros antepasados crecieron así. Cuando uno crece bajo un gobierno autoritario, cuando uno ya tiene hijos, uno invierte y se va al otro extremo. Un extremo es el gobierno autoritario. El otro extremo, que es el que vamos a ver ahorita en un rato, es el permisivo. Dejas a tus hijos hacer lo que quieran, y eso, ambas cosas descomponen la sociedad. Y los hijos que viven bajo un estilo permisivo tienden a ser autoritarios y viene este círculo vicioso, ¿no? Mi papá, él nos cuenta que a él le pegaban con una soga. Mi abuelita, ella tenía en el patio una soga de esas gruesas mojada, remojándose todo el día. Y con esa les daba a todos sus hijos y todos vivían pero aterrados, atemorizados, y tantito desobedecían y les daba durísimo y les pegaban en las escuelas, y ahora sí que se tenía sometido a los niños bajo el terror. El problema es que los niños crecen y cuando crecen se van de la casa. Mi papá a los 13, 14 años se fue, vivió una vida desordenadísima, obviamente. Cuando él ya tiene hijos, yo soy uno de ellos, mi hermana nada más fuimos dos, nunca nos regañó, nunca nos corrigió, nunca nos puso un dedo encima, y él se jactaba mucho de eso. Yo nunca le he puesto un dedo encima a mis hijos, pero resultó igual. Nos malformamos, nos malcriamos, y la verdad es que ninguno de los dos estilos funciona. Quienes usan este estilo de gobierno autoritario son prontos para castigar y lentos para escuchar. No solamente es el castigo físico, a veces es el castigo verbal, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado de que si los que nos escuchan como padres tienen un estilo de gobierno autoritario, tienen que cambiarlo. Definitivamente lo tienen que cambiar. Y si tienen un estilo permisivo, tienen que cambiarlo. Tenemos que cambiar. ¿Cuál es el estilo hemos explorado por qué no sirve y por qué no conviene tener un estilo de gobierno ni autoritario, que es un extremo, los castigos visivos, dejarlos hacer lo que quieran y no corregirlos nunca. Entonces, cuando uno excede, cuando uno abusa de esta manera de corregir del castigo físico, lo único que van a hacer y que consideran es que ellos son los que deben decidir
qué es lo mejor para el hijo, ¿no? Ellos dicen, es que yo sé que esto es bien para mi hijo. Y no conscientes que se desafíe autoridad. No les permiten a los hijos tener voz y voto en las decisiones que se hacen. Cuando los hijos desobedecen, no hacen ningún esfuerzo por entender las fuerzas que operan detrás de la situación, ni hacen nada para explorar de modo sensible los sentimientos del hijo. Lo que quieren es que la conducta defectuosa termine pronto. Su lema es a la fuerza y por la fuerza, ¿no? Y lamentablemente hay una pregunta. ¿Qué piensas de este tipo de gobierno autoritario? Mira, lamentablemente, y es un porcentaje muy elevado, que si tú un día vas en tu carro o caminando, cualquier niño de la calle, cualquiera, el que tú decidas, pregúntale por qué te fuiste de tu casa. ¿Y saben qué les va a contestar? Porque me golpeaban, porque me maltrataban. Qué lástima de que ellos tengan que salir para buscar una protección que no la van a tener nunca y que no se sienten queridos, que no se sienten protegidos en su hogar, en su casa, con su familia, que se sientan seguros. Si de por sí crecemos inseguros, nosotros como hijos, como niños, cuando fuimos, lo peor que el diablo ataca en el niño es la inseguridad. Y qué terrible que no se sientan seguros, de verdad. Me ha tocado hasta amigas cuando yo iba a la primaria que lloraban porque no querían regresar a su casa, querían estar en la escuela, pero en la escuela abusaban de ellas o de ellos. Qué lástima, que ni siquiera ya no tenían un lugar seguro. Miren, mis hijos ya van para, precisamente ya en estos días, cumplen 18 años. Ellos tenían hace 17 años. Yo ya tenía los gemelos, iba a adoptar a unas gemelitas, de 5 años. Y ellas, pues me dijeron que, pues Alberto me dijo, mira, ¿por qué no las adoptamos? Les damos nosotros, pues todo lo que ellas necesitan. Oré principalmente para que no haya, pues algo legal, que nos vayan a decir, la secuestraron, no sé, lloré. Y las tuve 3 meses y medio. Miren, con eso me bastó. Y me dolió tanto mi corazón esas niñas, porque lo que ellas hablaban entre sí en la casa, pareciera que ellas pensaban que nadie las escuchaba. Pero yo estaba haciendo el aseo, limpiando los baños, y mientras que ellas, pues les daba desayunar y todo. Y las 2 chiquitas decían, hasta que nos tocó un hogar, de verdad. Y luego, entre ellas decían, bueno, se hacían pipí, tenían piojos, estaban mal, totalmente mal las niñas desnutridas. Las empecé a alimentar, las empecé a desempiojar, les empecé a dar buenos hábitos en esos 3 meses nada más. Y créanmelo, que cuando ellas empezaron a ver esto, ellas solitas empezaron a abrir conmigo. Les compré su ropita igualita y bueno, entonces ellas empezaron a abrir su corazón conmigo, lo recuerdo. Y ellas me decían, una u otra con su carita compungida, de dolor, que si una de ellas se hacía pipí, a las 5 de la mañana, la abuela la agarraba de las greñas, la subía a la azotea y le echaba un balde de agua. Fría, a las 5 de la mañana. Ellas de madrugada se levantaban llorando entre ellas, se abrazaban del miedo, del terror que tenían. Qué lamentable es que los niños no se sientan seguros en su propio hogar. Qué lástima. Y de verdad, no es porque la gente sea mala, es porque la gente ignora.
es porque la gente no sabe cómo educar a sus hijos, no sabe cómo educarlos. Nunca tuvieron, nunca lo tuvieron. Y qué privilegio que ahorita podamos tener este momento para los errores que nosotros cometimos. Los errores no los cometan ustedes, o los que se han cometido, no los cometamos a futuro. Que nuestros hijos, nuestra meta principal sea que ellos se enamoren de su hogar. Y cuando ellas me abrazaban, me dormía con ellas para que no tuvieran miedo, les empecé a leer la Biblia a ellas con mis hijos. A los 3 meses y medio me llaman y me dicen: queremos ya las niñas. Y ellas lloraban. Créanme lo que cuando fue la abuela, lloraron y me dijeron: ¿por qué? ¿Por qué nos tenemos que ir? Ya no nos queremos ir de aquí. Y yo sí les tuve que decir, les dije: ella es la que se los lleva. Yo no soy, hijas, es ella la que se la lleva, porque la mamá estaba presa en no sé qué estado por el norte, la abuela pues no se podía hacer cargo. Aunque sea estos 3 meses y medio, no sé qué fue lo que haya sucedido después de ellas, no lo sé. Pero una cosa sí les digo, que algo grabamos en el corazón de los hijos y de los niños. Y qué lástima que los niños estén durmiendo en la calle. Qué lástima y qué tristeza que los niños estén en la calle buscando una protección y no la tienen, porque hay abusos de todas maneras. Por eso, qué importante. Este extremo es muy malo, como el que ahorita vamos a ver, el otro extremo. Por eso, no dejemos de orar, no dejemos de leer, que Dios nos dé la sabiduría, que nuestra meta principal sea que mis hijos se sientan en confort, que se sientan seguros en casa, que nunca los vamos a dejar, al menos que sea Dios quien nos lleve, pero ellos estén seguros de algo, les quede muy claro en su corazón. Y Gerardo. ambos, antes de que pues vayamos con el punto que sigue, ambos estilos son nocivos y ambos estilos son el cultivo o el escenario perfecto para que Satanás destruya el hogar. Ambos estilos son la causa de que haya tantos abusos sexuales dentro de la familia. Es lamentable, es un secreto a voces, todo mundo lo sabe, nadie lo habla, pero 8 de cada 10 abusos sexuales, violaciones sexuales, suceden en el hogar y muchas veces son con los familiares directos, el papá, el tío, el primo, el hermano. Bueno, hemos escuchado cosas desgarradoras, espantosas, de hogares autoritarios en donde el papá con los hijos abusaban de la única hija con el consentimiento de la madre. O sea, son cosas espantosas. ¿Por qué? Porque aun cuando quien mandaba en la casa era la madre, el papá era un macho, era un abusivo, y todo eso distorsiona, o sea, pareciera que no, pues aquel que grita es el hombre y él es el que no se mueve un dedo sin que él pues diga nada, pero eso abre la puerta para que Satanás entre y destruya. Hemos también escuchado pues testimonios de primera mano en donde era permisivo todo, a los hijos les dejaban ir con las novias a la casa, acostarse allí y terminaban también abusando de los niños, abusando de las niñas. Eso es algo tan grave que está pasando ahorita en esta pandemia. Es algo que se ha aumentado lastimosamente porque no hay un gobierno correcto dentro de la casa. Ojalá se puedan dar el tiempo algún día para escuchar el testimonio de Joyce Meyer en Estados Unidos, porque uno piensa, pues eso es aquí en América Latina. Bueno, en Estados Unidos, una familia bien, un papá autoritario. Ella cuenta cómo el papá abusó sexualmente de ella durante cerca de 15 años, más por muchos años.
y cuando ella quiso recurrir con la policía y le dijo a un poli lo que estaba pues pasando, el policía quiso abusar de ella, se quiso acercar a un líder espiritual, se quiso acercar a un tío y era exactamente lo mismo. Vivimos en un mundo en el que los hijos no tienen, no pueden estar en ningún lugar seguros. Tenemos que cambiar el estilo, porque una vez que uno lo cambia, todos, papá, mamá e hijos, entramos bajo un diferente gobierno y del gobierno depende mucho cómo es todo. Entonces vamos a continuar ahora con que se llama Gerardo. Bueno, ahora sigue el estilo permisible o indulgente, que tiene que ver y hace énfasis en la autodeterminación. Bueno, al igual que como ya lo explicaba Alberto, son tal vez dos extremos en los cuales, bueno, en mi caso, como lo que viví en mi hogar, en mi casa de joven, pues agarré ese ejemplo, tomé ese ejemplo, pero en muchos de mi familia, primos y más familias que he conocido, agarraron el extremo de la autodeterminación o el estilo indulgente o permisivo, porque se fueron al otro extremo. Y parte de lo que mencionaba Alberto ahorita no es algo que no es repetitivo, sino que es confirmación. Es que, por ejemplo, se fueron al otro extremo y me doy cuenta que ahí, si a nosotros teníamos prohibido salir después de las 8 de la noche, bueno, el permiso fue que sin horario restringido. Entonces ya el hijo empezaba a llegar a las 5 o 6 de la mañana, a veces no llegaba. Si a nosotros con esa autoridad o con ese autoritarismo nos decían, dentro de lo que ellos no conocían, que teníamos que llegar por religión o por lo que sea, teníamos que llegar virgen al matrimonio, tanto hombres como mujeres, hasta que nos casáramos, pues nos damos cuenta que la siguiente generación se fue al extremo, porque no estaban contentos con la manera de gobernar en el hogar, de tal manera que conozco familias que tienen un cuarto, en una está el hijo con su novia, el otro está la hija con su novio, y son una bonita familia, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Entonces, esto lo confundimos, creo que la autodeterminación con una libertad de elección. Por ejemplo, tú eliges tu carrera, está bien, de acuerdo a lo que eres bueno, tus talentos o a lo que Dios te ha dado. Puedes elegir qué carrera estudiar, puedes elegir cómo te cortas el pelo, puedes elegir tu forma de calzado, tu ropa, puedes elegir tus amigos, pero lo confundimos con esto y bueno, damos la libertad o somos indulgentes o permisivos sin saber que realmente estamos provocando un daño. Yo considero esto, al igual que el autoritarismo, que es muy peligroso y muy fatal. ¿Por qué? Porque si aún en el cuerpo de Cristo, si aún nosotros enseñándoles principios cristianos, nuestros hijos toman malas decisiones, ¿qué más cuando las personas no se rigen por medio de la palabra de Dios? Por ejemplo, dice Deuteronomio 6:7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Nosotros desde que nació o desde antes que nacieran mis hijas,
estuvimos orando por ellas que el esposo que les iba a tocar, estuvimos orando por ellas porque fuera un hombre temeroso de Dios, pero también Dios nos habló que si nosotros queríamos un hombre que fuera temeroso de Dios, que Dios gobernara su vida, que Dios estuviera estableciendo su reino de Él y de Cristo en su vida, nosotros teníamos que preparar también hijas o formarlas de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y aún así nos damos cuenta de personas que están formando a sus hijos de acuerdo a la palabra de Dios, que les han hablado del yugo desigual y los hijos han tomado su propia decisión, aun cuando los padres les han hablado de estos principios. Hay una historia de una señora, por ejemplo. Esta señora decía que ella no les ponía límites a sus hijos, sino que los dejaba guiar por su propia autodeterminación. Esta señora en su hogar no permitía que se comieran una galletita si no la ponían en un plato. No permitía que el niño tomara un juguito si no estaba sentado en la mesa. No podía ver que se les cayera una moronita del pan o de la galleta porque ella quería tener su hogar excelentemente limpio. Cuando nosotros vimos eso en el hogar de ellos, nosotros dijimos, wow, qué señora tan excelente, que tiene una formación para sus hijos extremadamente buena, ¿no? ¿Por qué? Porque les está enseñando buenos principios, buenos valores. Pero nos llevamos la sorpresa que cuando nos fueron a visitar a nuestra casa, los niños tomaban el pan y hacían regadero por todos lados, botaban las sillas por un lado y por otro. Y la mamá no les dijo ni una sola palabra. Entonces, la señora decía que no quería llamarles la atención o limitarlos en nada para que sus hijos no crecieran frustrados. El problema que los niños no tuvieron una buena formación porque la señora solamente los estaba formando para darle un gusto a ella, para que solamente fueran agradables ante los ojos de ella. Y esto es un gran error porque tenemos que formar nuestros hijos para que den testimonio al mundo, no solamente ser como esa mamá, pues ahora sí, huevo, ¿no? Dura por dentro, pero por fuera, pero por dentro blandita, ¿no? Entonces, yo creo que esto para mí es muy fatal cuando, si en el cuerpo de Cristo es fatal, sin Cristo es terriblemente fatal. Entonces, tenemos que tener cuidado de no confundir la toma de decisiones o de elecciones de nuestros hijos en cuanto a cosas que son legítimas, que son bíblicas, que son cristocéntricas, y no tenemos que confundirlas con el darles permisos para poder tener relaciones sexuales y que sean liberales y que hagan con su cuerpo lo que quieran. Siguiente punto. El punto 2, del estilo permisivo o indulgente, pues nos habla de que los hijos tienen derecho a desarrollarse, ¿verdad? Según sus propios intereses y preferencias, sin presiones, bajo las etiquetas de educación progresiva o democracia, o también de casas centradas en los hijos. Esta filosofía dominó la educación y crianza de los niños en los años 40. Imagínense, no es de ahorita, no es algo así como que se les ocurre ahorita y que hay más libertad. Desde 1940, John Dewey en la educación quiso hacer cambios, Carl Rogers en la psicología y Benjamin Spock en pediatría fueron los líderes de ese movimiento. Atacaron el método autoritario de educar a los hijos y ofrecieron en su lugar un punto de vista centrado en los hijos, en el corazón de esta nueva
actitud, imagínense, nueva en los 40, estaba la creencia de que los niños pueden tomar decisiones acertadas por sí mismos y dirigir sus propias vidas, con muy poca intervención exterior. Hay un psicólogo escocés llamado Alexander Neil, que es uno de los defensores más destacados de esta perspectiva, y dice: creo que imponer algo por medio de la autoridad es equivocado. El niño no debe hacer nada hasta que forma su opinión de que debe hacerlo. Entonces, los años en los que son de formación, pues llega una deformación, ¿verdad? En psicólogo escocés fundó una escuela en Inglaterra en 1921 y él se oponía a una formación autoritaria. Él se basaba en la libertad que permitía a cada uno vivir según su propia manera, ¿verdad? Sin imposiciones. Fíjense hasta qué grado, decía él, ni la asistencia a las clases, ni cuánto estudiar, no deberían de tener exámenes ni calificaciones. Si no querían asistir a la escuela, no era obligatorio. Las ausencias, tenía que haber ausencias de reprimendas, de sermones, de regaños, y el trato tenía que ser igualitario entre niños y adultos. Si a veces entre los adultos decimos, Dios mío, ¿dónde estaban sus papás de esta persona? A un adulto. Pues imagínense de un niño, en cómo dices, no lo educaron, no le enseñaron. Mis propias hijas dicen, mamá, ¿cómo es posible que estas personas no se den cuenta que deben de tener un respeto hacia los demás, hacia la casa, no sé, hasta con sus mismos compañeros? Dice, no es algo que lo conozcan, o sea, ni siquiera se sienten mal, no lo conocen. Pues no tuvieron una formación. Entonces, esto, imagínense, desde, como les digo, en 1921 fue ese señor, los otros en 1940. No es algo de este tiempo, pero sí estamos viendo en este tiempo que ha sido muy recurrente el no les digas, no influyas, incluso hasta en la sexualidad. Dices, no puede ser. Tenemos que formarlos. Nos han dicho, los primeros 5 años son de formación para los niños. Si tú le inculcas al niño el que aprenda otro idioma, si tú le inculcas al niño o le apoyas a que entre a la música, al arte, a algo, él lo va a ir desarrollando y él lo va a ir formando. Y podemos decir, es que están bien chiquitos, ¿cómo vamos a llenar su cabeza de tanta cosa? Su cabeza está para recibir todo eso. Es la etapa en la que Dios puso para que pudiera recibir toda la información que tiene que recibir. Por eso es tan importante, como decía Blanquita, pues el que estén conociendo de la Biblia, que estén con nosotros sabiendo qué es orar, quién es Dios, quién es Jesucristo, el Espíritu Santo, quién es el creyente, qué pasa con todo esto. Y no es porque, es que pues el niño ni sabe, el niño en esta etapa no tiene todavía nada en su entendimiento. Por lo mismo, hay que guardarles lo que se necesita en esa etapa. Pero si queremos ser permisivos o indulgentes porque, como lo comentaba mi esposo, es que a mí me trataron muy rígidos, muy autoritarios, y yo voy a dejar a mis hijos que hagan lo que quieran, va a ser un problema cuando crezca ese niño. Va a ser algo muy de pena para la mamá y para el padre también va a ser vergüenza. Porque, como se los dije hace otras ocasiones en que la persona que decía, es que yo escribí esos libros, yo los leí primero, yo recibí primero esa información y yo tengo guardado todo eso. No es solamente guardar la información, no es solamente conocerla, sino es el llevarla a cabo. Y qué difícil es, porque hasta para nosotros mismos que tenemos ya muchos años de poder ser
estar en la palabra, ser conocedores de no ignorar las escrituras. Nos es difícil poderla aplicar a nosotros, con nuestros hijos, pero siempre lo ha dicho también Jesús, que en el mundo vamos a tener aflicción, que tal vez todo esto vamos a sentir como que no podemos, pero Él es el único que nos puede ayudar. Y a encontrar ese equilibrio, que no sea un estilo ni autoritario, ni permisivo o indulgente, en que, ay, pues hay que Dios los eduque, ay, que Cristo se los revele. No es el que Cristo se los revele, por eso somos instrumentos aquí nosotros de Él, y por eso nos los prestó a esos hijos. Entonces, es nuestra responsabilidad delante de Dios el que sea un equilibrio, ni a un extremo ni al otro. Y pues no es fórmula que se pueda aplicar en todos los hijos, ¿verdad? Es conforme Dios te vaya guiando. Y para que Dios te vaya guiando, tienes que ir conociendo de Dios, tienes que ir buscando de Dios para encontrar ese punto medio en cómo llevar a cabo esto y no caer en este estilo que también va a traer una crisis a la vida de tus hijos y a la vida de los padres. Y si eres una madre soltera, con mayor razón. ¿Por qué? Porque no vas a poder tener ese control sobre ellos. Va a ser una avalancha cada vez que avance, porque Dios es el que te ayuda, Dios es el que es tu sustento, el que es tu apoyo en ese lugar, en esa familia. Pero si tú no estás sujeta, así como lo hablaban al principio, si no estamos de acuerdo y sujetos uno al otro, pues los hijos, como decía Blanquita, pues ya saben, mejor le digo a ella, no, mejor le digo a él, mejor no le digo a nadie, y ya nada más vale pedir perdón que pedir permiso, y estamos creando una cadena que no está siendo de bendición. No estamos dejando la herencia que queremos en verdad que tengan nuestros hijos. Así es que no es tampoco un estilo que pueda ser de bendición y que te traiga bendición más adelante. Siguiente punto, Beto. Efectivamente, así es. Entonces vamos a ver ahora el origen del estilo de gobierno familiar. O sea, ¿por qué tenemos un estilo permisivo o por qué tenemos un estilo autoritario? Y son tres los orígenes del estilo de gobierno familiar. Uno es la educación de los padres. Los padres autoritarios tienden a producir hijos que serán padres autoritarios y los padres indulgentes, hijos que serán padres indulgentes y permisivos. Y al revés, a veces, como les comentaba hace un rato, el círculo vicioso. Yo no voy a ser como fueron mis padres, yo no voy a golpear a mis hijos como me golpeaban a mí, porque el autoritarismo también se puede llevar a un extremo y la indulgencia también se puede llevar a otra. Yo fui criado bajo una indulgencia extrema. ¿Por qué? Porque a los 13 años, cuando yo empecé a probar la cerveza y el cigarro y eso pues con los amigos, obviamente a nadie le gusta cuando prueba el cigarro por primera vez, ¿no? Pero la presión pues de los amigos es tal que uno quiere ser parte de algo, quiere pertenecer a algo, y como en la casa las cosas están mal, pues uno busca lo que no encuentra en la casa, en los amigos, con el grupo de los amigos con los que se junta. Yo a los 13 años, pues yo me iba al patio, prendía, porque hasta eso hay que aprender cómo se prende, ¿no? Entonces yo quería aprender cómo prenderlo y cómo pues fumar sin que yo pues tosiera, y estaba en eso cuando mi papá apareció. Ahora sí que
Cuando uno está haciendo algo mal, uno está tan concentrado en lo que hace que no se fija en lo que hay alrededor de uno, y a veces pues los papás o alguien aparece como los zombies, ¿verdad? En las películas de los zombies que aparecen de la nada, ¿no? Como si se teletransportaran. De pronto mi papá estaba allí y yo con el cigarro en la boca, lo tomé con el dedo y dije, ahora sí me va a castigar, ahora sí me va a regañar. Me dio un manotazo y me tiró el cigarro que yo tenía en mi mano y me dijo, no seas corriente, esos no son los buenos. Y sacó de su bolsa unos, unos Marlboro, tomó uno y me lo dio y me dijo, esto es lo que los hombres debemos fumar, ¿no? A ver, y pues yo medio empezaba y él fue el que me acabó de enseñar cómo darle el golpe, cómo para que no pues tosiera, y a partir de allí me dejó hacer, ahora sí que yo consultaba pues, o sea, pues con él para lo malo. Todos mis amigos me decían, oye, qué padre, te envidiamos, tu papá te deja hacer todo lo que tú quieras. Yo me iba a las parrandas con él, nos emborrachábamos juntos desde los 15, 16 años. Me dejaba hacer prácticamente lo que yo quisiera, pero eso produjo un vacío, produjo una desesperación en mí parecida al vacío y a la desesperación que produce también el maltrato físico. Yo me quise quitar la vida 3 veces. He conocido a otros que pues vivieron bajo un estilo autoritativo y era tal la violencia, era tal los golpes, era tal el maltrato que también tenían un vacío y una desesperación que los llevó a querer quitarse la vida. Hoy, pues se habla mucho sobre la pandemia y sobre la epidemia, pero cuando analizamos, y gracias a Dios que hay tanta información ahora, ¿cómo está la sociedad hoy en día? Nos espantamos. Hace 2 años en el Congreso de Colombia, unos americanos fueron y compartieron, y uno de ellos, Ed Woodhull, él dijo algo que a mí me dejó espantado. Lo investigué porque, o sea, no podía creerlo, no que no le pudiera creer, yo pues sabía que lo que él estaba diciendo, lo estaba diciendo con bases, pero me impresionó tanto que busqué en internet las fuentes y efectivamente así es. En los últimos 10 años ha aumentado al 300 o 400% el suicidio entre adolescentes. Y lo curioso y lo que explicaba Ed es que no eran de los, pues, de los suburbios pobres o entre los negros, porque muchas veces, o lo que había dominado el cuadro de los suicidios en Estados Unidos durante pues décadas era que casi cualquier niño entre los 8 y los 13 años que se suicidaba o era negro o era pues latino. Y claro, ellos viven en unas condiciones miserables, horribles, vienen, aun cuando se van de aquí de México, de Honduras o del Salvador y se van a vivir para Estados Unidos, ellos siguen con el mismo modelo, o sea, aun cuando estén en otro país, siguen pues llevando a cabo el mismo modelo. Pero esto ahora la mayoría de los niños, porque son niños entre 8 y 13 años, que se suicidan en Estados Unidos, son de la clase alta, son los que están viviendo el sueño americano. Y lo que las autoridades han tenido que hacer es reunir a los padres y empezarles a dar clases de que no tienen que darles todo lo que los niños les pidan. El factor común en cada uno de estos niños es que
no les hizo falta nunca nada. Lo que querían lo tenían. Juegos de pues video, moto, bici, lo que fuese, lo que fuese. Y algo gravísimo es que como la ley en Estados Unidos ya le da autonomía a los niños, no pueden impedir que un grupo de niños de entre 12 y 13 años se junten en la casa de otro y hagan fiestas en donde usen drogas, alcohol y hagan orgías. Estoy hablando desde los 13 años. Y eso ha producido que como ya no pueden los padres hacer nada, no pueden llamarles la atención, ha producido suicidios por montones. En el artículo que yo leí en el periódico, en la publicación que salió, que él hizo referencia a esa publicación en la enseñanza que nos dio hace 2 años, allí explica que la razón por la que se quitan la vida es porque como ya no tienen ninguna ilusión, como no tienen ningún freno, como no tienen nada que les ponga un límite, eso los lleva a la desesperación, eso los lleva al suicidio y que estaba tomando hace 2 años niveles pandémicos, o sea, estaba ya volviéndose un patrón no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, porque explicaba allí, se entiende si un niño se desespera porque no hay de comer en la casa o porque tiene que trabajar, pero un niño que no, que lo tiene todo, eso ha producido también, y había una referencia ahí a los ninis que ni trabajan ni estudian, y esto ya hablaba de los jóvenes entre los 19 y los 30 años, que como las pensiones de los padres son tan buenas en Estados Unidos, Europa, las pensiones que le dan son muy, muy buenas, pues con esa pensión pueden seguir manteniendo a los hijos. Y los hijos, ¿qué es lo que hacen? Pues nada, no estudian, no trabajan, no producen nada, y eso únicamente, el artículo también decía, lleva a perversiones sexuales y a las drogas. Entonces, de verdad que es una alerta, que es algo que debemos nosotros tomar en cuenta. No podemos influir en otras familias, pero sí podemos influir en la nuestra. Al final vamos a ver qué tenemos que hacer si nuestro estilo no es el correcto, o peor aún, algunos se dan cuenta de esto porque no es sino leer la Biblia para darse cuenta que el gobierno autoritario y el gobierno permisivo son malos. No hace falta sino pues darse cuenta que uno está mal. ¿Y saben qué otro estilo hay intermedio entre estos? Los padres que creen que si mandan a sus hijos a la iglesia, allí los van a educar y los van a criar. ¿Qué es lo que ha producido esto? Pedofilia, sacerdotes que violan a los niños, pastores que violan a los niños, los campamentos, las escuelas bíblicas de vacaciones y todas esas cosas que hacen para los niños y que los mandan para los retiros y todo. Hay muchas violaciones y muchos abusos allí. ¿Por qué? Porque tampoco es la iglesia quien debe educar a los hijos, porque, estos son cristianos, entonces nos van a decir que es la iglesia. No, la familia es el modelo de la iglesia y no la iglesia el modelo de la familia. Y si la familia, si el modelo de la familia está corrompido, eso nos muestra por qué la sociedad y la iglesia están tan corrompidas y por qué la iglesia está tan desviada.
Veamos el segundo origen del estilo de gobierno familiar. La cultura. Los padres tienden a criar a sus hijos según los modelos corrientes en la época. Si este modelo es autoritario, como era generalmente hasta la mitad de los años 20, los padres tienden a criar a los hijos de manera autoritaria. Si el modelo prevaleciente es permisivo, como estuvo en boga en los Estados Unidos en las décadas de los 40 y de los 50. La mayoría de los niños son educados de manera permisiva. Si nos damos cuenta y en nuestra mente pensamos, bueno, y entonces, ¿cuál es lo correcto? ¿Qué tengo que hacer? Miren, así como lo acabamos de ver John Dewey, Benjamin Spock y Neil, fueron personas que empezaron a hacer movimientos con estudios de que lo hicieran todo sin poner reglas, ¿no? Sin presiones. Pero escuchen una cosa, que si ustedes estudian de estos hombres, ninguno quiso hacer mal. Ninguno quiso pensar y decir, es que va a haber algo mal. Todo fue siempre actitudes buenas. ¿Por qué? Porque se preocupaban por los niños. Se preocupaban por esos niños que estaban sufriendo. Y para ellos, en su manera natural, esa fue la respuesta. Y nos dimos cuenta de que tanto la una de los años 20 atrás era muy autoritario y eran con cinturones, con tantos golpes. Después se vino de los años 20 para acá a los 40 y los 50, ahora va a ser todo leve. Miren, si nos damos cuenta que tanto el uno como el otro ha traído progresos muy malvados, que no son correctos. ¿Por qué? Porque trajeron una cadena, soltaron una cadena terrible que ahorita, recuerden que en los años 20 empezó la droga. Y ¡wow! Era espantoso que uno se drogara. Uno se drogara. Ya a los 40, con los hippies y la onda del hello y todo eso, ya era algo natural que uno se drogara. Es más, era innatural que no te drogaras. Fíjense lo que vino a traer de resultado. Ahora, de los años 40 hacia acá, la libertinaje, ¿qué es lo que más escuchamos en este tiempo? El homosexualismo. Qué impresionante. Que vamos en el camión, que vamos en el auto, en la calle, en el parque, y vemos hombres con hombres, mujeres con mujeres. Si nos damos cuenta, y está escrito que este mundo no tiene remedio, pero solamente los que tenemos el sello de nuestro Señor Jesucristo, los que estamos a diario queriendo tomar una decisión de orar y leer todos los días para que Dios nos guíe, son y somos los que nos vamos a salvar de esta ira tan terrible. Porque ahora, al principio, hace unos años, ¡wow! Era tenebroso ver, ¿no? Un homosexual. Y ahora, escúchenme, Disney lo hizo como regla. Ninguna película no debe de salir si no hay un homosexual. Series, películas, documentales, todo lo que tú quieras, siempre hay un homosexual. ¿Por qué? Porque ahora es el género, ¿no? Ahora ya se los están enseñando a nuestros hijos qué va a venir después. ¿Qué es lo que viene? Nos damos cuenta que por muy buenos pensamientos que tengamos, que por muy buenas decisiones que tomemos, que por muy buen corazón y de verdad, porque estos hombres amaron y amaban a los niños, créanmelo, hombres que hicieron esto pensando en el beneficio de los niños, crearon un mal a la larga. Lo que estamos viendo,
¿Qué resultado? Por eso nosotros, nuestra siguiente generación, debemos no enfocarnos en la autoridad, en el autoritarismo y en lo indulgente, ¿no? Haz lo que quieras. Y tampoco en la cultura, ¿no? Como yo me crié, yo lo voy a criar, ¿no? A mí me enseñaron que mi cultura debemos de hacer esto antes de levantarnos, de levantarnos de la cama, ¿no? O de comer, o esto, o el otro. Miren, nada, absolutamente nada funciona, solamente una cosa ha funcionado y va a funcionar. Y son las generaciones. Y qué hermoso que yo he sabido, como mamita Tere y papito Samuel, que en paz descanse, papás de Chela Guerrero, que su generación anterior y su generación anterior, cristianos. Y qué hermoso que la tercera generación todavía sigue firme en el camino de Jesús. Eso es lo correcto. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia con la educación? ¿Qué es lo que nos dice? Ah, pero no, todos tomamos las decisiones más fáciles. Llevarlo a una iglesia, ¿no? Como lo hemos dicho, llevarlo a eventos, llevarlos a terapias, llevarlos acá, cuando lamentablemente ya está todo perdido. Y eso lo podemos evitar desde pequeños. Lo podemos evitar. ¿Cómo quiere Jesús que yo los eduque? Métete con la Biblia. Métete con los principios bíblicos. Ahí dice bien claro cómo debes de hacerlo. Yo recuerdo que mi mamá me decía, hija, mi familia, es que no debes de usar la varita, no esto, no el otro, mejor esto, me daban opciones, ¿no? Y yo tuve que decirle, mira mamá, la Biblia dice esto y está comprobado que la parte más sensible, pero la que más duele son las nalguitas de los niños. ¿Y por qué ahí no es en la cabeza, como luego los golpean, les agarran las orejas? No, eso no funciona. Los gritos tampoco funcionan. Los pellizcos tampoco funcionan. Ya basta de hacernos creer que nuestros hijos son modelos. Ya basta. ¿Qué es lo que tengo que fijarme? Mis hijos son tremendos, mis hijos son niños normales, caray. Yo soy una chica normal, ellos, ¿por qué quiero que sean modelos? Y nos preocupa lo que diga la gente, lo que hay, mira esto, mira el otro. Yo sabía. Y yo supe de muchos casos cuando aún estábamos con Jaime, que venían personas y es que mira a mi hijo y es que mi hija, y uno presume, miren, eso no funciona. Funciona el educarlos porque Jesús así lo pide. Es lo único que nos va a ayudar. No la cultura, no lo que yo pienso, no las buenas intenciones, porque las buenas intenciones nos dimos cuenta que no funcionan, porque no eran hombres malos. No eran, si quieres investiga, no eran hombres malos. Ellos estudiaban para una mejor educación para los niños. ¿Sabes por qué? Porque les dolía los niños, la infancia, pero no funcionó. Nosotros tenemos la llave. Nosotros sabemos cómo hacerlo. No lo dejes a la desidia. Que cuando algo, un desacuerdo con el niño, yo lo que recuerdo, y termino yo con esto, miren, lo que hacía con mis hijos, sentarme, mira, yo quiero que estés consciente, vamos a salir. Yo quiero que seas un niño normal, pero en cuanto comamos, se sientan, van a comer, ¿ok? Y ya después se van a la hora que quieran a jugar. Pero si ustedes me faltan al respeto, ¿qué es falta de respeto? Que yo les diga, oye, Abraham o Santiago o hijos, vengan y coman. No porque yo quiera esa hora, sino porque es la hora de la comida. Tenemos que comer y si no lo hacen, voy a tomar la varita. Miren, el diálogo es lo más hermoso y maravilloso que le podemos dar a nuestros hijos y eso se da mucho y lo que más nos pide la Biblia es hablar con ellos, ¿ok? Entonces, no funciona nada por muy buenas intenciones que tengamos. Solamente Cristo lo puede hacer. Entonces, termina Gerardo. El siguiente, el origen del estilo de gobierno familiar, nuestra idea de la naturaleza humana. Sí es bien tremendo lo que dice Beto, lo que dice Blanquita, lo que
ha dicho Yevira en cuanto a esto de nuestros hijos. Realmente nosotros en ocasiones, y al menos yo lo he experimentado, que como que no quieres que te avergüencen tus hijos, quieres mostrarle al mundo lo mejor de tus hijos, quieres tomarlos como que son el ejemplo a seguir de otros muchos chicos o chicas, pero a veces ejercemos cierta presión sobre ellos que no los dejamos en ocasiones ser libres, ¿no? Y esto pues provocó o ha provocado en ocasiones que bueno, tengamos que llamarles la atención delante de otras personas y creo, bueno, que a veces en ocasiones no es bueno. En una de las ocasiones me dijo don Jaime, mandó, o sea, los corrió a todos de la casa y dijo, es que tengo que hablar con Gerardo. Y ya me dijo, te voy a pedir un favor, no tienes que exhibir a tu hija de esta manera, ¿no? Yo consideraba, y incluso le pregunté a mi hija que si le había dañado, y me dijo, no, papá. Pero de todos modos entendí que no lo debería de hacer, ¿no? Yo hice un comentario en lo general de que, por ejemplo, yo me levantaba al 5 para las 8 y a las 8 yo estaba en el carro esperando a mis mujeres. Y que ellas se levantaban a las 5 de la mañana y salían a las 9, ¿no? Porque se tenían que arreglar. Y fue cuando don Jaime, pues me leyó mucho la cartilla en ese sentido, ¿no? Aprendí mucho de él, que no las debería exhibir, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que debemos de darnos cuenta que son niños, que tienen deseos de jugar, que pueden romper un vidrio como cualquier otro niño, que se pueden pelear como cualquier otro niño, que pueden, o sea, tantas cosas que nosotros debemos de instruirlos sin llegar a provocarlos a ira, sin llegar a que crezcan frustrados, en darles una explicación en todo esto. Recuerdo también otro ejemplo que nos comentó Beto, ¿no? Pues sí, cuando uno quiere que tengan la mejor imagen de nuestros hijos, y Beto lo hizo público en una ocasión, por eso lo digo que él en una ocasión quería quedar bien con una persona y que hizo una oración así como que bien tremenda y todo eso, y que uno de sus hijos se le quedó viendo, ¿no? Y le dice, oye papá, pero ¿por qué hablas así, no? Y muchas de las ocasiones nuestros hijos son los primeros en balconearnos, ¿no? Cuando no estamos, por ejemplo, nos ha tocado, ¿no? De que queremos y decimos, no, pues es que yo crié a mis hijas de esta manera y quiero que sean ese modelo, como decía Blanquita, pero nuestros hijos nos balconean. Entonces, no hay como llevarlos a ellos con una buena instrucción bíblica, que no se logra sino a través de Biblia y de más Biblia, ¿no? El domingo el sábado hablaba con un amigo que es capitán de la Armada, que es cristiano, y que él me decía, todavía trae el estilo castrense, que no había otra manera de formar a los hijos, sino con tabla, tabla y más tabla. Entonces, pues yo le hice el comentario, ¿no? Pero no es tabla como la que dice Blanquita, se refiere a algo más riguroso. A nuestros hijos les dimos vara también, los corregimos porque pues es necesario, la escritura nos lo dice, pero él se refería a algo más tremendo, más cruel, más autoritario. Entonces me doy cuenta que hay ocasiones que hay pecados que, por ejemplo, a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos pecando con lo que hacemos, y lo único que ocasionó mi amigo, pues es que se sigue la misma regla, ¿no? El hermano más grande
trae al otro niño a tablazos y así, porque aprendieron la disciplina, ¿no? Ese tipo de disciplina. Entonces, dice que cada estilo de gobierno familiar y cada enfoque sobre la crianza de los hijos está enraizado en una filosofía de la vida que contiene una cierta visión de la naturaleza humana. Pero esto lo vamos a considerar a fondo en la siguiente lección. Beto. Entonces viene lo más importante. Ahorita viene lo más importante. Bueno, ¿qué hacer? ¿Cuál es el estilo? ¿Cuál es el estilo correcto? Porque si nos quedamos aquí, como que pues es un panorama bastante sombrío. Obviamente, aquí dice en la siguiente lección, vamos a ir viendo punto por punto lo que se tiene que hacer. Pero miren, es muy crítico porque la sociedad se va descomponiendo de una generación a otra. Ahorita voy a hacer un recorrido desde 1930 hasta el 2020, como en lo general, ¿verdad? Uno no puede asegurar que todos, ni que en todos los países, pero por lo menos en México, Latinoamérica, por lo menos, esto era lo que imperaba. Por ejemplo, en 1930, ¿no? Mis hijos que se porten como quieran, siempre y cuando no digan groserías. No les permito decir una sola mala palabra en la casa. Pero luego llegó los 40 y los padres en la generalidad pues decían esto. Pues mis hijos, pues si dicen groserías, pues bueno, pues que las digan. Pero eso sí, que no bailen, que no anden en los bailes, ¿no? No les permito ir a los bailes. Pero llegaron los 1950 y decían, no, mis hijos que digan groserías y que vayan a los bailes si quieren, pero eso sí, que no me embarace a su novia, que no me salga con un domingo 7. Y por cierto, ¿por qué le llaman domingo 7? O sea, nunca he entendido por qué le llaman domingo 7 cuando la chica o la hija se embaraza, que no se coma la torta antes del recreo. Era un escándalo en 1950 que se embarazara una hija o que la hija hubiera siquiera sospecha de que se había besado con la novia, ¿no? O sea, era algo así, pues terrible, ¿no? Pero llegaron los años 60, la época de la liberación sexual, y ya los padres pues decían, no, mi hijo que diga groserías, que baile, pues si se quiere acostar con la novia, que se acueste con la novia, nomás que use condón, ¿no? Que se cuide, y empezaron a las hijas a darles anticonceptivos y de hecho hay algunos que de plano ya cuando la hija tiene 13, 14 años les ponen allí un DIU para que no se embarace, porque ya casi quedan por hecho eso, y eso es algo terrible, eso es algo espantoso, porque aquí en el DF, cuando estaba como pues gobernador Mancera, él lanzó un decreto y ese era el vacunar contra el papiloma a todos en las escuelas secundarias, porque ya daban por hecho que iban a tener relaciones sexuales los niños en las secundarias. Pero eso ya viene de generación en general. 1960, pues ya los padres decían, pues ya mis hijos, pues que digan groserías, que bailen, que tengan sexo seguro, pero eso sí, que no sean alcohólicos, porque el alcohol hace mucho daño y el alcohol destruye. Pero vinieron los años 70 y entonces los padres decían, pues que diga groserías, que baile, que se acueste con quien quiera, que se cuide,
que tome alcohol, que chupe si quiere, pero eso sí, que no me fume, el cigarro es muy malo. Y luego vinieron los años 80 y los padres decían, que diga groserías, que baile, que se acueste con quien quiera, que tome, que fume, pero mientras no fume marihuana me conformo con eso. Yo a mis hijos no les permito fumar marihuana, ¿no? Porque llegó el movimiento hippie y llegó el amor y paz y los padres se escandalizaban. Un hijo que consumía marihuana, era así el peor escándalo, ¿no? Pero llegaron en 1990 las pastillas, los psicotrópicos. Entonces los padres empezaron a decir algo como esto. Mi hijo que diga groserías, que baile, que se acueste con quien quiera, que tome, que fume marihuana siquiera, pero eso sí, ningún chocho, ninguna pastilla, porque eso sí hace daño. Pero llegaron los años 2000 y llegó de moda aquí, porque todo esto llega de moda a los Estados Unidos antes, ¿verdad? Y desafortunadamente, cuando en Estados Unidos estornudan, aquí llueve, ¿no? Y las modas vienen de allá para acá. Y entonces vino la cocaína. Y los padres entonces decían esto: mis hijos que digan groserías, que bailen, que se acuesten con sus novias o sus novios, que tomen, que fumen, que lo hagan con responsabilidad, que le entren a la mota, pues total no hace tanto daño. Si quieren una que otra pastilla, pues está bien, pero eso sí, nada de cocaína, nada de piedra, eso sí está muy malo. Pero ya luego vino el 2010 y entonces empezó el homosexualismo a estar de moda y los padres entonces resistiéndose, ¿no? Mi hijo que diga groserías, que baile, que embarace a su novia, que tome, que fume mota, que consuma pastillas, que consuma coca, pero eso sí, que no sea homosexual, que no sea gay, que no sea lesbiana. Ya estamos en el 2020. Miren, la televisión es el maestro de paternidad de la mayoría. Todas las series, todas las películas ya sacan casos de gays y gays puede ser hombre o mujer homosexual o lesbiana que salen del closet y los padres allí reaccionan de que está bien, tú escoge la preferencia que tú tengas, está bien, y yo te acepto como eres, y le aceptan al novio, al hijo, o le aceptan la novia, a la hija, y cada vez se va descomponiendo más. ¿Qué va a ser para el 2030? El fentanilo, que está matando literalmente a la gente, alguna droga más rara, ¿qué va a hacer? Jesús dijo que como en los días de Noé, que como en los días de Sodoma y Gomorra, iba a ser cuando se acercara el fin del mundo. Y no hay nada nuevo debajo del sol, ¿eh? Yo les puse de 1930 al 2020, pero esto ha sido siempre lo mismo. Generación va, generación viene. De pronto hay como que se recicla, como que la sociedad se da cuenta que hicieron mal y vuelven otra vez desde cero y se está como que reiniciando. Todavía no hemos llegado a la perversidad de Roma, ya vamos para allá. En Roma ya eran los sitios de orgías públicas, ya eran algo que el Estado mismo avalaba y promocionaba. Ya existe eso clandestinamente. Las peleas a muerte, los espectáculos donde gente real muere, ya existe, pero debajo del agua, no está todavía avalado, pero falta poco. Ya el gobierno, ya las leyes avalaron que homosexuales se casen, que lesbianas se casen, que puedan adoptar hijos. Al rato van a avalar que pues ya si alguien se quiere morir en una pelea, pues que se muera y van a legalizar las peleas en donde es a muerte hasta que uno de los dos muera, van a legalizar los actos de sexo pues públicos, ya legalizaron el asesinato de los niños,
aborto. Y a veces cuando ve eso, uno quiere ir y cambiar al gobierno y protestar, ¿no? Y la gente sale y protesta y quieren que cambien las leyes. Miren, esas cosas se han practicado desde siempre. Lo único que están haciendo es legalizarlas. ¿Por qué? Porque los que están en el poder son quienes las practican. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A mí me impresionó mucho la historia del zar antidrogas, el primer zar antidrogas que hubo en Estados Unidos, que tenía todo el poder militar y todo el poder tecnológico de Estados Unidos para detener el tráfico de drogas. Les hablo de esto, fue en los años 90, cuando empezó a ser una epidemia, porque si hablamos de epidemias, la drogadicción es una pandemia mundial, desafortunadamente. Y este hombre utilizó todo el poder y su hija adolescente, cayó en las garras de la droga y tuvo que ir a rescatarla allí a un barrio de mala muerte porque estaba hundida en las drogas. Él internó a su hija en un centro de rehabilitación cristiano. Él renunció al puesto que le habían dado y se dedicó a rescatar a su hija. Cuando lo entrevistó la CBS, la CNN, bueno, ¿por qué había renunciado? Él dijo estas palabras en cadena nacional en los Estados Unidos. Él dijo: la solución al narcotráfico no está en el gobierno, está en la familia. Cada padre y cada madre tiene que hacerse responsable de sus hijos y tiene que criarlos en el temor de Dios con amor. Tiene que enseñarle principios de la Biblia. Obviamente esto no se difundió, nada de lo que se hable sobre Dios es algo que se difunde por todos lados, únicamente se difunden escándalos. Este hombre entendió, por más que protestes y por más que le hagas, al final de cuentas, la solución se encuentra en el hogar con el papá y la mamá. Entonces, ¿cómo ponemos esto en práctica? La conclusión: en la casa no deben mandar ni el papá, porque a veces el papá, el hombre, simplemente se vuelve un macho autoritario que suprime la personalidad de sus hijos, el mando militar, pues. Tampoco la mamá, porque eso produce matriarcado, eso descompone las fibras del corazón tanto de los hijos como de las hijas. Los que estudian el fenómeno del aumento del homosexualismo y el lesbianismo a nivel mundial han estudiado esto durante años. También salió una noticia que tampoco se difundió después de 30 años de estar estudiando químicamente, genéticamente, biológicamente acerca del fenómeno del homosexualismo. Se llegó a la conclusión de que no existe el gen homosexual. Ningún hombre nace en el cuerpo de una mujer y ninguna mujer nace en el cuerpo de un hombre. No es una cuestión biológica. Hay algunos niños que nacen con una carga de hormonas femenina mayor, o algunas niñas que nacen con alguna carga de hormonas masculinas mayor a la normal, porque todos tenemos de ambas, pero predomina la masculina en los hombres y la femenina en las mujeres, pero a veces la carga es un poco más alta y hay tratamientos para eso, y eso con el tiempo el mismo cuerpo lo asimila y lo corrige. La Organización Mundial de la Salud lo pueden consultar en la página de oms.org. Allí buscan y navegan y pueden hallar todas las investigaciones que se han hecho sobre el homosexualismo,
y descubres y ratificas que no es una cuestión biológica, es una cuestión psicológica, es una cuestión mental, es una cuestión de decisión. El homosexualismo y el lesbianismo son una decisión, y los estudios que han hecho revelan que cuando no hay una figura paterna correcta, cuando no hay un mando paterno correcto, no que el papá mande, porque estamos viendo aquí que en la casa no debe mandar el papá, porque abusa de la autoridad que tiene y no hace las cosas como deben ser correctamente. Pero la falta de una figura paterna, de alguien que haga las cosas como lo estableció Dios, produce un desorden psicológico y mental en los hijos, que es lo que está llevando a hijos y a hijas al homosexualismo y al lesbianismo. Tampoco deben mandar los hijos. Los hijos no deben llevar el mando, porque cuando los hijos llevan el mando, es lo que está pasando en Estados Unidos, que ya empieza a tomar dimensiones de epidemia, el suicidio de los adolescentes que simplemente truenan el dedo y los papás les dan lo que quieran porque están nadando en dinero. Y en este mundo, si tienes dinero, puedes conseguir lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Y está produciendo muchos suicidios porque no es el orden que estableció Dios. Tampoco debe mandar la suegra. Hay casas en donde quien tiene el mando de todos es la suegra, es la mamá, y los hijos y los nietos tienen que pedirle permiso a la matriarca, a la que está hasta arriba, la que mueve los hilos, y pobres esposas que reciben el gasto de la suegra, cómo se usa, y es terrible. Eso es un desorden terrible. Tampoco familiares. A veces es un tío o es el abuelo el que manda, y es un dominio que siempre termina mal. En el hogar debe mandar Cristo. Lo voy a repetir otra vez. En el hogar debe mandar Jesucristo, y los padres deben asegurarse de que así sea. El gobierno debe ser bíblico. Jesucristo es manso y humilde de corazón, pero no es un alcahuete. Jesucristo es amor, pero también es justicia. Mi esposa y yo decidimos esto. Desde antes de que nos casáramos, yo le dije, mira, en nuestro hogar no voy a mandar yo. Quien va a mandar es Jesucristo. Y tú y yo debemos asegurarnos que lo que Jesucristo manda se lleve a cabo. Eso nos trajo muchísimos problemas con mis suegros y con mis padres, porque ellos están acostumbrados a ciertas cosas. Un ejemplo nada más breve les doy de cómo nos trajo problemas esto. La Biblia dice, desde el Génesis, el primer mandamiento de Dios para la familia, el primer mandamiento de Dios para la familia es: dejará el hombre a su padre y a su madre, y el segundo es: se unirá a su mujer, y el tercero es: serán una sola carne. El primer mandamiento es que los hijos, cuando se casan, deben vivir aparte de sus padres. Casado, casa quiere, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos viendo en la sociedad en México? Sobre todo, la mayoría de los que se casan viven en la casa o de los padres de él o de los padres de ella. La casa es amplia y muchos padres compran un terreno grande y construyen su casa y dicen, y al terreno de acá al lado es para que mi hijo viva, y el de allá atrás es para mi hijo, y quieren tener a todos los hijos alrededor, como la mamá de los pollitos, ¿no? Y creen que eso está bien. Si tú lees el Génesis, que habla más de las familias que de cualquier otra cosa, te das cuenta que eso es terriblemente mal, produce
malos resultados. Dios ya nos lo mostró. Entonces, cuando ya, ahora sí que ya estábamos con los planes para la boda y todo, pues yo empecé a buscar un departamento que yo pudiera pagar, una renta que yo pudiera pagar, y pues por fin, pues conseguí uno y ya di el anticipo 2 meses antes de que nos casáramos. Dije, pues para que unos 15 días antes, pues yo ya vaya y lleve por lo menos una cama y una lavadora, porque pues mi esposa me dijo, yo no me gusta lavar a mano, prefiero dormir en el suelo, pero lo que quiero es una lavadora. Dije, está bien, ok, adelante. Y ya estaba todo listo, y una semana antes me habló la persona que pues nos iba a dar perdón, 15 días antes, cuando yo fui por las llaves, ya para empezar a mover unas cosas, me dijo, qué pena me da, pero ya no te lo voy a poder rentar. Le dije, ¿por qué? Me devolvió la renta del mes, el depósito y hasta algo extra, porque me dijo, me da mucha pena, pero ya no puedo. No me explicó por qué, y de pronto yo me quedé y dije, ¿y ahora? Y en esos 15 días pues no pude encontrar nada. Obviamente mis suegros se enteraron, mis papás se enteraron. Tanto mi suegro como mi papá me ofrecieron, pues vénganse aquí a la casa. Mi suegro tenía una casa grande de 3 pisos. El tercer piso estaba vacío. Me dijo, vente acá, acá viven. ¿Para qué sufren? Pues yéndose para otro lado. Mi papá me dijo, no, 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 yo te pago una renta. Es más, váyanse a un hotel, yo te lo pago. Pero dice aquí, dice la Biblia, por eso es que el gobierno debe ser bíblico. Dejará el hombre a su padre y a su madre. No debes depender ni siquiera económicamente de ellos. Vamos a hablar mucho de esto después, pero es algo muy crítico. Y yo tenía que decidir, ¿obedezco a Dios o me dejo llevar por las circunstancias? Yo hablé con Blanquis y le dije, mira, esto pasa. La verdad, pues lo que tenemos para la luna de miel, pues igual, pues lo hacemos, en vez de irnos todo un mes como era nuestro plan, pues nos vamos unos 3, 4 días y usamos lo que pues tenemos para irnos a un hotel de esos pues baratos, y en lo que busco, porque no tenía a dónde ir. Y algo que aprendí hace muchos años es que si tengo una necesidad, yo hice un pacto con Dios y créanme, no me arrepiento nunca. Cuando lo hice, porque el hermano Wayne Myers lanzó el reto, dijo, si de verdad quieres crecer espiritualmente, hermanito, tienes que hacer un pacto con Dios de que a partir de hoy nadie va a saber tus necesidades, solamente tu Padre que está en los cielos. Y yo hice el pacto y después dije, ¿para qué si este pacto? Tuve varios días sin comer y no le podía yo decir a nadie, oye, préstame 5 pesos, nada, porque yo había hecho ese pacto. Pero qué bendición es cuando descubres que Dios es tu Padre y que Él te sostiene. Entonces me acordé de eso. Yo había vivido así durante 15 años antes de pues casarme, y dije, no, no le vamos a decir a nadie. No le voy a hablar a nadie, oye, hazme un paro, ¿no? Ayúdame, mira, ¿no tendrás un cuartito, pues, por ahí? Yo no sabía qué hacer. Yo dije, pues, me alcanza como para un mes, pues, en un hotel de esos baratitos, ¿no? De esos que son súper baratos, ¿no? Pero yo no le voy a pedir a nadie nada porque tengo un papá, y empezamos a orar yo y Blanquita, ¿y qué vamos a hacer? Llegó el día de la boda y no teníamos a dónde ir. Allí a donde nos casamos, que es un jardín que nos prestó un amigo, ya estábamos ahí y llegó un hermano precioso que ya partió con el Señor hace muchos años, el hermano Javier, y él iba pues con una caja que era nuestro regalo de bodas, y me lo dio y me dijo, oye, ¿no tienes mesa aquí para los regalos? Le dije, no. Me dijo, ¿por qué no pues ponemos una mesa y aquí los vamos poniendo? Ya pues fui por una mesa y se puso el de él, porque él llegó como 1 hora antes, y me dijo, si quieres,
Me dijo, oye, ¿y qué? ¿Cómo van a hacer? Le dije, no, pues hoy, acabando la boda, me tengo que ir para el aeropuerto porque nos vamos a Cancún de luna de miel. Yo estaba a punto de cancelar eso porque no teníamos ni a dónde ir. Y de pronto me dice, oye, si quieres, pues yo te llevo, pues, los regalos a tu casa. Y le dije, no, gracias. Me dijo, ¿desconfías de mí? Le dije, no, entonces déjame llevarte los regalos a tu casa. Le dije, de verdad no, pero ¿por qué desconfías? Le dije, no, no. Y ya le tuve que decir, pues es que no tengo a dónde ir. Me dice, ¿cómo que no tienes a dónde ir? Le dije, no, pues el departamento que ya había dado la renta y el depósito, pues me lo regresaron y no he encontrado nada. Y me dice, faltaba más, me dice. En mi casa yo tengo un cuarto desocupado y mi hija estaba ahí, pero ya se casó y se fue. Mira, con mucho gusto te puedes venir a mi casa en lo que encuentras algo. Él pues vivía, o bueno, su esposa todavía vive en la salida por la Federal a Cuernavaca, por la carretera federal, y hacía un frío y era un cuarto chico, y ahí yo vi la mano de Dios y le dije, está bien, le dije, muchas gracias, pues dime a dónde es, y cuando vuelva, pues yo me voy para allá con el taxi desde el aeropuerto. Me dijo, adelante. Mi papá se enojó, mi suegro se enojó. ¿Cómo es posible que aceptas de un extraño y no aceptas de nosotros? Les dije, es que Dios manda que tiene que ser así. Y yo tengo es que obedecer a Dios por encima de obedecer a los hombres. Les puedo dar muchos ejemplos más, pero resumo esto. Yo he tenido que decidir muchas veces que mis papás o mis suegros me dejen de hablar porque tuvimos que obedecer a Dios respecto a cómo llevar la casa y cómo criar a los hijos. Mis papás ni mis suegros estuvieron de acuerdo en cómo criamos a nuestros hijos para disciplinarlos, porque si bien no hay que golpear a los hijos, sí hay que corregirlos, sí hay que hacerlos como si lo hiciera Cristo. Sí hay que hacerlo y vamos a ver luego cómo se hace y bajo qué circunstancias se debe hacer. Pero eso te va a traer conflictos en la casa. Por ejemplo, el dinero. Cuando mi papá se enteró de lo que yo hacía, me dio una regañada y me dijo, no, que eso no está bien, a la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero. Le dije, no, 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 pues aquí Dios dice que todo el dinero es para mi mujer y yo todo lo que gano desde entonces, yo se lo he dado todo, lo administramos, porque quien manda en la casa es Jesucristo. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que los cambios que tengamos que hacer, los hagamos. Y otra vez vuelvo a lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer es renovar nuestra entrega con Dios. Leer la Biblia, orar, consagrarnos más a Él, aprender de Él. Y vamos a ir descubriendo a través de las enseñanzas que siguen cómo ir haciéndolo en la práctica. Nos va a tomar tiempo, pero vale la pena. Padre, en esta hora te damos muchas gracias porque tú nos has dado la solución. Y esa solución es Jesucristo. No solamente para el perdón de nuestros pecados, no solamente para lo espiritual, sino también para la familia. Gracias que tú estás más interesado en la familia que cualquier gobierno o cualquier psicólogo o cualquier persona en esta tierra. Por eso nos diste tu bendita palabra y por eso nos diste el Génesis, en donde un capítulo utilizas nada más para la creación y 49 los usas para las relaciones entre los esposos, entre los hijos con los padres con los hijos, los hermanos entre los hermanos. Hay muchos nombres allí porque a ti te interesa las personas, a ti te interesa cada uno de nosotros, Padre. En vez de salir a las calles a protestar con pancartas contra el gobierno, debemos es enfocarnos en nuestro hogar,
conocer tu voluntad, y aun cuando nos hagamos de enemigos a nuestra propia familia, que te obedezcamos a ti. Gracias porque yo doy testimonio de que aun cuando se enojaron contra mí y se volvieron durante un tiempo enemigos, con el tiempo Dios se encargó de convencerlos y hoy nos felicitan por habernos mantenido firmes y por no haber cedido a veces a los caprichos de ellos o a la forma de cómo ellos fueron enseñados. Bendito sea tu nombre, Señor. Muchas gracias por ser tan bueno, por ser misericordioso y compasivo. Amén.